Mientras los candidatos hacen propuestas, dicen que no van a subir los impuestos en un próximo periodo y hablan sobre cómo van a tratar el déficit fiscal, que es uno de los problemas que tiene el país, hay organizaciones que están mirando de cerca lo que pasa el 24 de noviembre y estas son las calificadoras de riesgo. ¿Qué es lo que están mirando y qué es lo que se juega de acá en adelante? Eso es lo que nos propone hoy para conversar Federico Comesaña, que ya está con nosotros. Fede, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Vamos a analizar qué es lo que han dicho las calificadoras de riesgo y cómo miran el balotaje. Si bien uno se preguntará por qué las calificadoras de riesgo nos importan a la hora de decidir el voto, más allá de que sea o no un elemento a tener en cuenta, lo importante es que son ellas las que definen la nota que va a tener la deuda uruguaya y por lo tanto la capacidad de acceso a los mercados financieros. Y si alguien le dio pie a esas calificadoras para que puedan influir, es justamente el Estado uruguayo al haber emitido deuda en el mercado internacional y tener un déficit de casi 5%, como podemos ver en la primera gráfica, y creciendo para financiar. Entonces, esto resulta relevante porque la capacidad de financiar este déficit va a venir dada justamente por lo que decidan las calificadoras el año que viene de si mantienen o no el grado inversor del que goza la economía uruguaya. Vamos a ver qué dijeron algunas de las calificadoras, en particular a través de informes que han hecho distintos medios, desde el diario El Observador, el diario El País y el semanario Búsqueda. DBRS nos dice: todos los principales partidos de Uruguay reconocen la necesidad de finanzas públicas sostenibles, estabilidad de precios y una buena regulación de las finanzas. A esto podemos sumar una segunda declaración de la gente de Fitch, que dice: nuestra visión es igual a antes de las elecciones. No necesariamente vemos un escenario electoral mucho mejor para los desafíos fiscales de Uruguay que otro. En cualquier escenario hay desafíos muy grandes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ninguno de los dos partidos, gane el Partido Nacional, gane el Frente Amplio, va a representar una amenaza para el grado inversor. Y esto es fundamental, porque en otros países esto no pasa siempre, no siempre, pero en varias ocasiones hay un favorito para los mercados y alguno de los candidatos en contienda que representan una amenaza por discursos hostiles a los mercados financieros. Eso en Uruguay no pasa. No hay una amenaza latente para la sostenibilidad de la deuda en las políticas que plantean los dos partidos en contienda, pero sí hay desafíos. Y vamos a analizar cuáles son los desafíos que plantean esas calificadoras de riesgo en uno y en otro escenario. Veamos en esta placa. Tenemos por el lado del Frente Amplio un plan que asume que va a haber una mejora fiscal por mayor crecimiento de la economía. Podría ser una estrategia riesgosa, dice la gente de Fitch. Y esto tiene que ver con que el Frente Amplio plantea la mejora del escenario fiscal a través del crecimiento económico, que va a ser un escenario muy difícil de concretar en los próximos años. Para absorber el déficit, la economía tendría que crecer muy por encima de lo que hoy se espera. Y ese es una debilidad o un desafío del escenario que plantea o de las propuestas que plantea el Frente Amplio. Pero por el lado del Partido Nacional también hay desafíos. Un plan de recorte de gastos podría ser desafiante dada la presión endógena del gasto en Uruguay y la rigidez del presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que en Uruguay es muy difícil bajar el gasto público y bajarlo en el corto plazo, como plantea el programa del Partido Nacional. Bueno, se va a encontrar con desafíos importantes y por lo tanto no es tan lineal como se plantea hoy en los distintos programas de gobierno. Veamos un segundo nivel de propuestas dentro de cada uno de estos dos partidos. Por el lado del Frente Amplio, si el entorno posterior a las elecciones se caracteriza por la inacción de las políticas, los desequilibrios fiscales podrían continuar ampliándose. ¿Qué quiere decir la gente de BRS? Y que si el Frente Amplio no consigue gobernabilidad en un eventual gobierno, y va a ser muy difícil implementar las políticas que van a permitir mejorar el escenario fiscal. Por lo tanto, bueno, esa minoría que tendría en el Parlamento podría jugarle en contra. Por otro lado, el Partido Nacional, dice también DBRS, recortar significativamente el gasto podría aumentar el riesgo de protestas sociales. Un rápido ajuste podría fortalecer los fundamentos, pero solo si la administración puede mantener el apoyo. ¿Qué quiere decir?
Es sencillo, si el Partido Nacional, mediante políticas de recorte brusco del gasto público, afecta los apoyos sociales que tiene, seguramente se vuelve inviable ese ajuste y por lo tanto complique el escenario que proyecta hoy de déficit en caída y cerrar el periodo con un déficit cercano al 2,5, prácticamente la mitad que el escenario actual. Concluyendo, no hay amenazas, pero sí grandes desafíos, gane quien gane este balotaje. Es bien interesante eso que plantea justamente por las, no críticas, pero sí dudas que plantean para los dos lados, para unos y para otros. Fede, ¿qué tan importante es que el próximo gobierno, sea cual sea, presente un plan que considere los mercados o las calificadoras creíble, es decir, que tenga capacidad de llevarlo adelante en poco tiempo, por esos desafíos que planteabas? Va a ser fundamental porque las calificadoras de riesgo le dieron sobre el final del segundo gobierno, del último gobierno al Frente Amplio, le dieron una carta blanca y con varias luces naranjas a atender. Es decir, dijeron, bueno, el Frente Amplio asume este último gobierno con el compromiso de bajar el déficit, no lo logra, pero vamos a suponer o vamos a esperar que el próximo gobierno, que sí va a tener mayor margen de acción, porque en el caso de este último se acercaban las elecciones y era muy difícil un nuevo ajuste fiscal en el marco electoral, entonces bueno, dijeron vamos a esperar a que asuma el próximo gobierno, ver qué plantea y si muestra un panorama, como vos decías, coherente y creíble, entonces vamos a mantener el grado inversor, pero claramente un escenario de déficit de 5%, deuda pública creciendo y sin un plan de esas características sería absolutamente inviable mantener el grado inversor. Por ahora hay un impasse, las calificadoras dicen vamos a evaluarlo cuando asuma el próximo gobierno y con los reparos que han mostrado hasta ahora con los distintos programas que han expuesto los candidatos.